encontradas, pero al parecer yo leí que lo habían dado de alta. Incluso le podemos preguntar cómo votaría. Claro. Si todo se va dando en el camino, bueno, el senador Osandón, el senador Sandoval, también el senador Moreira, que ha dicho que está en reflexión. Hay varias personas en reflexión, Lucho, y ¿qué es lo que está pasando ahí en el Congreso? ¿Sigue llegando gente o todavía no? Porque lo vi mover la cámara por todos lados. Distintos vehículos. ¿Cómo los vamos diferenciando? Tienen una plaquita dorada y ahí es donde se avisa que ellos son de la Cámara de Diputados. Entonces ahí los vamos viendo. Nos estamos moviendo, muchachos, entre la plaza. Diego, acompáñame, vamos un poquito para afuera, entre la plaza, el interior del Congreso y también el exterior. Lucho. Entonces vamos haciendo ese movimiento. Dime, Julio. Y la mascarilla es fatal para identificar a las personas. Se le ven los puros ojitos a algunas personas, no sé. Claro. Oye, ese es un problema que... Claro, a ver, entonces no se alcanzan a ver bien. ¿Será la Adriana Muñoz, y por lo mismo senadora? que estamos casi encima. Entonces, por lo mismo, estamos esperando para los diputados para poder ver cuando ellos vayan llegando, ir conversando con ellos a medida que van entrando. Alcanzamos a ver al diputado Silver con la diputada Carvajal cuando venían llegando, los vimos en el auto y por eso les dijimos que si podían acercarse un poquito hacia nosotros y conversar con nosotros. Entonces, a medida que ellos van llegando, les vamos preguntando un poco cuáles son las impresiones, cómo se espera para hoy el día. Me voy a quedar con esta. Entonces, yo siempre he pensado, ¿te imaginas si...? Se te escucha mejor el otro, Lucho. Se te escucha mejor el otro, Lucho. Ya. Sí, ahí. Sí, no podía ser Freddie Mercury entonces. Ahí sí. A dos micrófonos. Además, el otro se lo pasamos a los entrevistados después. En cualquier minuto agarra ese micrófono y da un paso parada. No hay un productor que te ayude ahí con el bastón. Parece Guaripola. Sí, lo que pasa es que estamos todos aquí, sistema pulpo. Al Coqui anda buscando entrevistados. Todos con 20 manos tratando de ir buscando a los parlamentarios, ir además entrevistándolos y ahí de a poco ir haciendo, claro, todo lo que les vamos diciendo. Sí. Este es el escenario entonces que se está en este momento y a medida que van llegando los parlamentarios, como les decía, vamos conversando con ellos y les vamos preguntando cuál es la situación, cómo es que están en este momento, qué es lo que se espera para hoy y además recuerden lo que les decíamos, el tema que va a marcar hoy van a ser los anuncios presidenciales. Ese es el tema que va a marcar hoy, porque eso es lo que nos va a mover todo finalmente. Nos va a decir qué parlamentarios son los que van a mantener su voto, qué parlamentarios no, qué parlamentarios que se abstuvieron ahora quizás pueden rechazar o pueden aprobar. Entonces, todas esas situaciones las vamos a ir viendo durante esta jornada para darnos cuenta cuál va a ser el escenario y cómo se van a ir moviendo los distintos parlamentarios durante este día. Le podemos pedir a la gente que nos ayude a distinguir, podemos incluso hacer un concurso, a tratar de distinguir detrás de la mascarilla qué parlamentario es, ¿por qué no? Así que porque es un desafío, bien, son 155 parlamentarios. ¿Cuántos deberían estar autorizados para estar en la sala en el día de hoy? Yo creo haber visto al cálculo, al ojo, el día de la votación de haber sido unos 50 que estaban ahí para mantener la distancia social y todo eso, porque tal como dices tú, Lucho, no pueden estar todos presentes en sala por justamente las medidas sanitarias de la contingencia, Luchito. Yo quedé picado con una persona que llegó, no sabía si era parlamentaria o no, que se bajó de un auto negro ahí, Lucho, pero no la logramos identificar porque tenía una mascarilla gigante, que iba con un abrigo beige. Que ahí con la duda si ¿Y por qué quedaste picado? No, porque no la reconociste. No creo que venga un parlamentario en ese furgón utilitario atrás, Lucho, así es que ese puede pasar. Por lo menos no tenía logo de Cámara de Diputados. Claro, ahí está. Bueno, están todos esperando ahí que lleguen los parlamentarios. Como dice la Monse, un tercio de los parlamentarios aproximadamente estaban en el Congreso, quizá un poquito menos. Son 155 parlamentarios, son 95. Julio Monse. ¿Sí? Sí, viene aquí, justo viene para acá, viene con nosotros la honorable diputada Pamela Giles, que va a conversar con nosotros. Se va a instalar aquí, al ladito nuestro. ¿Cómo está, diputada? Hola. ¿Cómo le va? Mi compañero. Compañera, sí, pues. Es en las aulas de este hogar querido. Ahí está. Cantemos. ¿Cómo está, diputada? Oye, ¿llegó caminando, Pamela? ¿Todavía no está con retorno? Sí. A ver, escucha, igual saludos a Julito y a Monse. ¿Cómo estás, Pamela? No sé quién más está en el estudio. No, está Julio Monse. A ver, Julio, si le puedes preguntar a la diputada, si no, le pregunto yo desde acá. ¿Cómo está el pie primero que todo? No escucha nada. La primera pregunta de Julio es ¿cómo está el pie? No importa nada el pie. Mañana es la madre de las batallas, así que el pie incluso
sin pie voy a estar Ya, aquí eso está bueno. rogando, suplicando, seduciendo, conversando con todos los parlamentarios como lo he hecho durante las 2 últimas semanas desde que comenzamos a tramitar este proyecto en la Comisión de Constitución. Diputada, ¿cómo ve usted que va a estar la votación para mañana? Tomando en cuenta, recuerdo cuando usted votó una intervención que usted hizo la semana pasada referente a la presencia de los ministros acá. ¿Cómo ve usted que va a estar el escenario, la jornada de mañana y con todo el ambiente por cómo está? Bueno, la semana pasada vivimos una situación de verdad cinematográfica en todos los sentidos y particularmente la escena del nivel de presión que vino a ejercer acá 3 ministros de gobierno. Aparentemente esta semana están ejerciendo la presión de una manera un poquito más elegante, que es que llevando a sus parlamentarios a la moneda. Pero el miércoles pasado los tuvimos aquí presionando de una manera inaceptable, llegando al punto del desmayo del diputado Cristian Moreira, el cual yo fui personalmente a verlo en la enfermería, y en ese momento además él estaba custodiado por otros diputados de la UDI que votaban en contra de esta reforma constitucional, que por supuesto querían llevárselo a un hospital y evitar que votara. En ese sentido hay que decir que Cristian Moreira y los otros 13 diputados que ustedes 12 hoy, serían, y los otros 12, exactamente, que hoy día ustedes han mostrado en este recuadro, ¿cierto? A mí me parece sumamente importante destacar el rol político que han jugado ellos, porque no fue una situación normal, fue una situación de una presión indebida que, por lo que cuentan los que llevan más periodos acá, jamás se había visto en el Parlamento, como para provocarle, por ejemplo, a Cristian Moreira, que es una persona súper de derecha, pero que estaba convencida de que tenía que votar por el retiro de fondos, Diputada, que se desmayara. Antes de que le pregunten del panel, preguntarle también por hoy. Se van a entregar las nuevas medidas por parte del Ejecutivo. ¿Cómo ve usted que esa situación va a afectar la votación de mañana? ¿Cómo va a estar el ambiente hoy? Bueno, yo espero ¿Qué que espera no... usted de estas medidas? Yo espero que no afecten la votación de mañana, porque hay que explicarle a la gente que las medidas que ofrezca hoy día el gobierno, cualquiera de estas sean, son perfectamente complementarias con el derecho que tiene la gente a hacer el retiro de sus fondos previsionales. En este caso, por una vez, de manera excepcionalísima, eso también hay que tenerlo claro, esto no es que se abran las puertas al chipe libre respecto a los fondos previsionales. Se trata de una reforma constitucional transitoria, por una vez, dada la situación horrorosa que estamos enfrentando, que seguramente no la volveremos a vivir en los próximos 100 años, y además con un tope máximo de 150 UF y un piso mínimo de 35 UF. O sea, tampoco es que la gente va a ir y va a poder sacar todo lo que tiene. Entonces a mí me parece que esto de enfrentar de la manera alaraca en que lo ha hecho el presidente Larroulet, y digo presidente Larroulet sin equivocarme, porque efectivamente es el presidente y tenemos un vocero que es Piñera, que es el que hoy día va a anunciar a nombre del presidente Larroulet las medidas estas. El gobierno no tiene ninguna posibilidad de superar lo que significa la posibilidad de sacar el 10% de los ahorros previsionales. Pudo hacerlo el gobierno, ha tenido 110 y más días para poder hacerlo y no lo ha hecho. La única manera de poder equiparar sería que ofrecieran hoy una transferencia directa a los bolsillos de la gente, no más papelitos, no más tener que ir a buscar burocracia, ¿cierto? La gente no puede estar confinada. La única manera sería que ofrecieran alrededor de 800.000 pesos mínimo por familia. Y eso no lo han querido hacer, han tenido todas las posibilidades de hacerlo. Y aunque lo hicieran, que lo dudo tremendamente, ¿Diputada? porque no lo quieren hacer. ¿Sí? Sí, diputada, cuando usted pide, por ejemplo, una transferencia directa de 800.000 pesos por familia, ¿qué le puede decir a la gente que a través del IFE recibe 400.000 pesos por familia? Acá hay un tema justamente de proporcionalidad y de justicia. ¿Por qué el Estado o el gobierno le va a dar más transferencia directa a los que más tienen, aunque hoy día están sin ningún ingreso, que a los que menos tienen? ¿Cómo se soluciona ese tema? Sí, mira, Monse, en primer lugar yo lo que estoy diciendo que el gobierno debería hacer para poder equiparar esta posibilidad de retirar el 10% del ahorro previsional
es entregar mínimo una transferencia directa de 800.000 pesos, no a la clase media, porque ese también es un error al decir que aquí el retiro de fondos sería una solución para la clase media y que se tendría que equiparar con unas medidas para la clase media. Si aquí está afectado todo el mundo, particularmente los más pobres, o sea, tú comprenderás que haberles dado al comienzo de la pandemia 65.000 pesos, que también los tuvimos que rogar y suplicar, 65, ¿qué hace la gente con 65.000 pesos? Esto es un problema genérico y no es un problema político, no es un problema de derecha o de izquierda, nadie quiere destruir el modelo, aquí no hay ninguna intención de hacerle un forado al sistema en lo más mínimo. Este es un problema, señora Laraco, presidente de la Roulette, de sentido común. La gente tiene hambre y nosotros tenemos que cumplir nuestro rol porque no lo está cumpliendo el gobierno. Sí, pero si lo que yo le preguntaba, yo creo que el diagnóstico todos concordamos. La gente, hoy día, la gente de clase media, lo que se entiende por clase media, los sectores más necesitados, no hay plata. Pero cuando hoy día como oposición usted dice, si hubiese una transferencia directa de 800.000 pesos, le vuelvo a preguntar, ¿dónde queda el concepto de proporcionalidad y de justicia? ¿Por qué el Estado le va a dar más plata a los que tienen más o a los que tenían más y menos plata? ¿Por qué el Estado va a tener que darle 800.000 pesos a la gente que era de clase media y 400.000 pesos a la gente que tiene menos recursos? ¿Cómo se soluciona ese problema de justicia? Eso es lo que le digo, Montserrat. La propuesta, que ni siquiera es una propuesta mía, mi propuesta es retirar los fondos previsionales hasta un 10%. Lo que le estoy diciendo es que el gobierno, la única manera de equiparar esa posibilidad sería hacer una oferta para todo aquel que lo necesite, todo aquel que haya quedado cesante, que no tenga cómo pagar su casa, en este momento se la estén quitando, que no tenga cómo pagar el colegio de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente que necesita, el Estado debe hacerse cargo de esa pérdida. Usted me pregunta por el sentido de justicia, simplemente porque estamos enfrentando una pandemia horrorosa, porque la gente no está confinada en su casa o sin trabajo porque quiera, sino porque se vio obligada, ¿ya? Y porque tenemos que salvar la vida de esas personas y se les decimos que estén metidos en su casa y no salgan a contagiarse, cuando somos el sexto país con las cifras más altas de contagio, con 7.000 muertos, con una solución que no llega, está muy lejos esto de solucionarse desde el punto de vista de la salubridad. Vamos a tener todavía muchos meses horrorosos, con muchos muertos, con muchos enfermos. A esa gente uno no le puede decir que se vaya a meter a la casa si no le soluciona el problema de lo que tiene que comer esta noche, ¿ya? Entonces, el más elemental sentido de justicia, el más elemental sentido común, Montserrat y Julito, indica que el gobierno debió solucionar este problema ya. Si quiere solucionarlo hoy día, bienvenido, pero yo le cuento que no lo va a solucionar, que las medidas que va a proponer hoy día el vocero de gobierno, en nombre del presidente de la Roulette, van a ser absolutamente insuficientes para enfrentar la situación. Y con esto termino, Julito, me visto y me voy si usted quiere, y si no me quedo, ¿ya? Lo importante, lo central es que la gente tiene derecho hoy día en una situación crítica a sacar sus fondos previsionales que le pertenecen a ellos. Desde cuando acá 14 economistas desconocidos, que no tengo idea quiénes son, le van a decir a la señora Juanita qué es lo que la señora Juanita tiene que hacer con su plata. ¿Por qué no se meten ellos con su plata, la de ellos, la de los 14 economistas? ¿Por qué el señor Sutil no se mete con su plata, que harta plata que tiene? ¿Ya? Su plata es su plata. La plata de la señora Juanita es sagrada, como él ha dicho, para la señora Juanita y de administración de la señora Juanita. Pamela, dos cosas. Primero, ¿podría pensarse en un complemento que la gente tuviera la libertad de elegir? Eso da vuelta, es decir, que esté el beneficio del gobierno y que si a la gente le conviene ese beneficio más, tome ese beneficio y no el 10%, que tome uno u otro, digamos, uno u otro. Podrían ser complementarios, eso es lo primero, si pueden convivir juntos. Y lo segundo es el tema del acceso, que yo creo que es el gran tema de la confianza, ¿no? La gente, la ficha social se demora, tiene mal un dato, tiene que esperar 30, 40 días que se la arreglen, no se la arreglen. Entonces, se produce ahí un tema de confianza y un tema que el 10% de la AFP lo resuelve, ¿no? Porque una plata universal sin papeles, sin burocracia, sin nada. ¿Cómo ves tú lo del acceso y cómo ves tú lo del complemento de las medidas? Bueno, parto por lo último. Efectivamente,
aquí ha habido un gobierno que llega tarde y mal. O sea, no solamente llega con medidas que no solucionan los problemas, sino que además la somete a la gente a un grado de burocracia que es efectivamente una desvinculación, que los periodistas tenemos un ejercicio de vinculación permanente cotidiana con la realidad. Cuando yo llegué a este Congreso, lo que más me llamó la atención es que los políticos, los otros políticos, porque yo también lo soy, simplemente no entienden la realidad. Y yo creo que este es el mejor ejemplo. ¿Cómo no va a entender un político, que han dicho que no sabían que en Chile había hacinamiento ni pobreza? Bueno, ¿cómo no va a entender un político que tú no puedes someter a una persona en una pandemia a tener que juntar papelitos increíbles para lograr que tal vez, alguna vez, le den 65.000 pesos? O sea, pero sí que es una cuestión de perogrullo, es realmente demencial la forma en que el gobierno ha enfrentado esto. Entonces, por supuesto que hay un problema gravísimo de confianza y por supuesto que la gente siente que esta solución del 10% del retiro de su ahorro previsional que le pertenece es una solución súper concreta, clara, precisa y no este enredo burocrático en que nos ha metido el gobierno. Respecto a lo primero que me pregunta, Julito, efectivamente hubo una indicación así de concreto del diputado Eduardo Durán, uno de los 13 héroes de la derecha democrática que aprobaron en general esta reforma constitucional la semana pasada. Él propuso en la vuelta, porque se aprueba y vuelve a la Comisión de Constitución a la que yo pertenezco, él propuso una indicación en el sentido que usted dice, es decir, que la gente puede optar entre los beneficios que le da el gobierno y este fondo de retiro, y que eso forme parte de del proyecto, ya se integra el proyecto. Yo lo voté a favor, sin embargo esta indicación no pasó, y no pasó por una razón técnica un poco latera, pero se la explico en breve, que es que hoy día no está calificado, no está titulado desde el punto de vista legislativo, esta oferta que hace el gobierno, este ofertón que hace el gobierno, ¿ya? Pero yo creo, Julio, que lo que usted me dice es muy importante en el siguiente sentido. El gobierno ha tenido todas las posibilidades de mejorar este proyecto que estamos presentando, de salir de esta laraca de que estamos matando por segunda vez a Jaime Guzmán, que acabó el modelo, que esto es el fin del mundo, ¿ya? Y entender que se trata de un problema de sentido común, ya, por una vez, una situación excepcionalísima, y entender que pueden ellos, a través de las fórmulas legislativas, Pamela, participar de este proyecto. Diputada, estamos también con el diputado, su colega Javier Macaya, de la Unión Demócrata Independiente, también para conocer su voz. Estábamos hablando precisamente con la diputada Giles, diputado Macaya, de la posibilidad de que sean complementarias las medidas, que la gente pueda elegir, porque si los beneficios del gobierno son tan buenos, seguramente la gente va a elegir esos beneficios y no sacar su 10%, porque nadie querría sacar su plata de la jubilación para vivir hoy día si los beneficios son buenos, y hacer un complemento para que todos quedaran tranquilos. ¿Lo ve muy lejana esa situación? A ver, hay un tema de velocidad legislativa de una u otra medida, y que está dada por dos cosas, Julio César. Que ustedes lo estaban explicando recién, yo los veía hace un rato atrás con Montserrat, y decir del trecho legislativo todavía que se tenía que recorrer. Este proyecto se aprobó la semana pasada en la sala de la Cámara, volvió a una comisión, eventualmente se está votando estos días, mañana se vota nuevamente en la Cámara de Diputados, depende cómo vaya el Senado. Al Senado ya va sí o sí, o sea, independiente de lo que ocurra mañana, como se aprobó, para que la gente lo entienda, como se aprobó la semana pasada, al menos el titular se va a ir al Senado. ¿Qué es lo que significa esto? Que en el Senado parte nuevamente una discusión legislativa, en la Comisión de Trabajo probablemente del Senado, vuelve a la sala del Senado, eventualmente también, y esto es bastante probable que así ocurra, vuelve en un tercer trámite a la Cámara de Diputados. Si hay discrepancias entre lo que aprobó el Senado y la Cámara de Diputados, va a una comisión mixta. A ver, ¿y por qué lo trato de ilustrar? Porque obviamente muchas veces no se entiende el funcionamiento y los ritmos legislativos, y muchas personas la semana pasada, cuando se aprobó esto en la Cámara de Diputados, empezaron a llamar, a pensar, bueno, ya podemos sacar nuestro 10%, y no es así. Y creo que los bailes, las celebraciones, las situaciones que se dieron la semana en la Cámara de Diputados también, uno tiene que contextualizarlas en el momento que está viviendo Chile y las urgencias que tienen hoy día millones de chilenos, particularmente de clase media, que necesitan esta ayuda. ¿Y por qué hablo del ritmo legislativo? Porque si el Ejecutivo le pone discusión inmediata a las medidas que la diputada Giles tiene toda la razón, todavía no se han transformado, todavía no tienen
un mensaje del Ejecutivo, un proyecto de ley con la firma del presidente Piñera y su ministro de Hacienda, que comience con discusión inmediata. Y yo veo buena disposición de la oposición. Lo he conversado con distintos actores de si esto se traduce en un proyecto que vaya efectivamente, como tú dices, Julio César, donde la gente, evidentemente, si es que el proyecto es más beneficioso que hacer un retiro de sus fondos de pensiones, lo debieran tomar. Y desde la perspectiva además de ritmo legislativo, importa que un proyecto que tiene que ver con gasto público, que tiene que ver con administración financiera también del Estado, tenga la firma del Ejecutivo, porque en el último tiempo en el Congreso los parlamentarios se han acostumbrado a sacar adelante cosas que no tienen dentro de las reglas del juego constitucional en Chile la iniciativa parlamentaria, como se dice. Y por eso yo no tengo ninguna duda que si el Ejecutivo le pone el ritmo que se necesita a las medidas para la clase media, que están en el papel ya anunciadas, pero falta la firma, falta el envío con discusión inmediata en el Congreso, que pueda empezar lo antes posible y que eso sea obviamente una solución para millones de personas que lo están esperando. Diputada. Bueno, primero es evidente que el gobierno ya no le puso el ritmo, o sea, estamos aquí a puertas de la madre de todas las batallas, comenzando la discusión y el gobierno todavía no hace los anuncios que el presidente La Roulette va a hacer a través de su vocero, Sebastián Piñera, que parece que lo tienen un poco interdicto el gobierno. Ahora, si Javier tuviera la más mínima consecuencia, entonces, con lo que él mismo está afirmando en este momento, la semana pasada debería haber votado a favor de la idea de legislar respecto a esta reforma constitucional. Respecto de lo que dice de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los proyectos, yo les quiero recordar que no estaríamos viviendo nada de esto si el gobierno no hubiera hecho los anuncios cuando debía, y además que a quien le debemos en definitiva, en concreto, toda esta situación es un señor que se llama Matías Walker, que es un señor de una familia bastante derecha, militante demócrata cristiano, hermano de un ministro de gobierno, que fue el que puso en tabla, porque he visto además en estos días una verdadera pelea patética, ridícula, en la oposición por cuál es el autor del proyecto, que ya además son como 300 los autores del proyecto, me parece increíble. Esa es una autocrítica. Y quien propuso en realidad esto, quien hizo posible esto, es un señor que no es precisamente de ultraizquierda, que se llama Matías Walker, que se le ocurrió poner en tabla esto porque era la única solución posible. Entonces a mí me gustaría decirle con todo cariño a Javier, a quien le tengo mucho respeto, pero como estamos en un medio de comunicación, yo le tengo que decir, si no le da vergüenza no haber votado la semana pasada a favor, si no le da vergüenza intentar meterse en los bolsillos de la señora Juanita y de todos los chilenos con plata que le pertenece. ¿Sabes cómo se llama cuando uno se mete con la plata de los otros? Bueno, no te da vergüenza eso, y no te da vergüenza que el gobierno hasta ahora, Javier, no haya entregado ninguna solución para la gente que está muriendo. Tenemos 7.000 muertos. No te da vergüenza, Javier, no te da vergüenza lo que va a pasar si, a propósito de las movidas sucias del gobierno, de la presión a sus parlamentarios que son sensibles al sufrimiento de la gente, mañana esto no se aprueba. ¿Tú has pensado en lo que va a ocurrir cuando Evelyn Matei en tu sector hacen campaña del terror y dicen que se va a incendiar Chile si esto se aprueba? ¿No te da vergüenza la irresponsabilidad de un gobierno que no está previendo lo que va a pasar mañana si esto no se aprueba, Javier? ¿Tú has pensado en eso? ¿Has pensado en lo que va a pasar en este país? Son varias preguntas, sí. Javier, ahí usted puede contestar la que quiera primero, digamos. Tengo la palabra. Tiene la palabra. Tengo la palabra. Por supuesto. No, a mí lo que me da vergüenza es rebajar el nivel de los debates a esta. Obviamente no le voy a contestar a Pamela, quien también, como estamos en un medio de comunicación además y con el máximo de los respetos, creo que la manera de hacer política circense, generando en el fondo un espectáculo permanente para tratar de generar en el fondo una polarización como la que vive la política en Chile, con bailes, con hacer los ministros, Javier, la semana pasada, presionar acá Pamela, hasta el nivel de desmayo, Pamela, confundiendo el Congreso con un club de rayuela. Eso es un espectáculo y un muy feo espectáculo. Diputada, escuchemos el turno de Javier Macaya, cada uno en su turno. Diputado. Sí.
Sí, yo cuando la diputada Giles me pregunta si me da vergüenza, a mí me habría dado vergüenza ponerme a bailar en el Congreso cuando millones de chilenos lo están pasando mal. Efectivamente, yo, de acuerdo a lo que yo creo que es mejor para los chilenos y de acuerdo a lo que creo que también técnicamente lo han dicho economistas de tu sector político, Pamela. La economista Claudia Sangüesa hoy día dice que es una mala idea. La economista, los últimos 10 ministros de Hacienda de este país han señalado que es una mala idea. Y efectivamente, y a mí lo que sí me da vergüenza, y lo digo con todas sus letras, a mí me da vergüenza los pobres, los que tienen hambre, ningún economista que habla desde la Pamela, de mi sector político. Pamela, dejemos que termine, Javier, porque como no se están viendo... No todo puede ser espectáculo permanente, no todo puede ser enardecer a las masas. O sea, yo creo que acá lo que necesitamos de verdad es un debate un poquito más reflexivo, más pausado, tener la capacidad de entender de que efectivamente llegamos tarde, y a mí eso sí me da vergüenza, Pamela. Me da vergüenza saber de que hay millones de chilenos que sí lo están pasando mal. Y me da vergüenza pensar de que hay algunos parlamentarios de que piensan de que poniendo soluciones que a simple vista y a simple quizás presentación son populares, porque efectivamente el 80 y tanto % de los chilenos piensan que esta es la solución. Le estás diciendo a esos chilenos que las pensiones que ya son malas van a ser peores. Y además le estás ocultando la verdad, porque efectivamente cuando tú ves los discursos de tus compañeros de coalición, también acá lo que hay es la intención de no de sacar un 10% que finalmente además beneficia a las personas con más recursos en este país, y digámoslo así, eso son casi el 80% de los recursos se van a ir a las personas que tienen más dinero, que tienen más fondos ahorrados. Y acá lo que sí me da vergüenza, y lo digo con todas sus letras, y creo que es importante, es que el diagnóstico que teníamos en marzo se equivocó, y lo hemos conversado acá con Julio César, y he estado 2 o 3 veces en la última semana, y a mí obviamente a uno le llegan improperios, le reclaman de que acá no tenemos sensibilidad. Acá no se trata de que solamente algunos, los que bailan en el Congreso con plumas, tengan la sensibilidad y los otros no la tengan. Yo creo que acá hay que tener un poquito más de, no sé, de generar un debate con un poquito más de altura de mira del momento que estamos viviendo, y que ojalá el proyecto que se presente esta semana pueda ser sacado adelante con la máxima celeridad posible, Pamela. Diputada. Bueno, no bailé con plumas, pero me das una excelente idea. Mañana, si ganamos, gracias a esos 13 heroicos diputados de derecha democrática y no fascista, voy a bailar con plumas, voy a zapatear arriba del presidium del Congreso y voy a dar la vuelta olímpica llena de plumas, porque la gente que está hambriada en su casa, Javier, va a estar tan feliz como yo, fíjate. Y eso va a ser lo que yo voy a expresar, porque esos son los que me importan, no los economistas empingorotados que hablan desde su comodidad pata arriba. Yo espero hoy día, haciendo nuevamente una crítica a la oposición, que no se extienda demasiado, como la semana pasada, esto de que cada uno quiere discursear, más de 70 diputados explicando lo que la gente en su casa ya sabe. La gente en su casa ya tiene claro que es mentira lo que se ha sostenido y se sigue sosteniendo, en el sentido que esta reforma constitucional favorece a los más ricos. Esta reforma constitucional tiene un techo de 4.300.000 pesos al día de hoy de posibilidad de retiro, y tiene un piso de 1 millón de pesos. Es decir, eso es lo que la gente va a sacar por una vez, transitoriamente, toda la gente por igual, sin burocracia, sin papelito, sin pedirle condiciones, que es lo que la gente necesita. Y esto, reitero, es un problema de sentido común. Si yo no entiendo el escándalo que ha hecho la derecha respecto de un tema tan simple como salvarle la vida a la gente. ¿Qué pasa? ¿No quieren salvarle la vida a la gente? ¿Quieren que la gente se muera encerrada, confinada? Porque si no, no me lo explico. Javier. No, yo, a ver, de verdad, Julio César, para mí es bien difícil cuando se debate con este nivel de mentira. A ver, yo solamente como dato, el costo de retirar los fondos de las cuentas individuales es 5,5 veces mayor al pago en 4 años del préstamo que está ofreciendo el Estado. O sea, tomando 1 millón como préstamo solidario del gobierno, una persona tendría que pagar 17.000 pesos mensuales. En cambio, si retira ese millón de la AFP, va a perder 19.000 pesos de pensión mensual durante 20 años. ¿Qué le importa a la persona en fondo, eso sí, si está muerta, Javier? ¿Qué le importa lo que le pase con su pensión si tiene su casa hoy día rematada? Pamela, ¿quiénes son las personas? Yo me imagino que tú eres una persona que tiene una...
Pamela, lo que tú sostienes que además no es verdad. Su fondo de pensión una cantidad mayor de la que tienen todas las personas que hoy día nos escuchan y que lo están pasando mal. Yo lo que busco es que esas personas que hoy día sus pensiones ya están condenadas a la miseria en sus pensiones no sean peores, y que la solución que le tiene que entregar el Estado hoy día, y a mí me llama la atención que la izquierda, que se dice esos progresistas, que busca la solidaridad, ¿por qué no dejas que esa persona decida lo que hace con su plata? Que rascar con sus propias uñas, pues, Pamela. O sea, ¿Por qué la clase política le tiene que decir a la persona lo que hace con su plata? ¿Te dice a ti alguien lo que tú haces con tu plata? Pamela, si esa es una discusión, ¿tú sabes quién puso la discusión arriba de la mesa el año 2015? Pamela, ¿tú sabes quién puso la discusión del retiro del 10% arriba de la mesa el año 2015? Buji, por Rodrigo Pérez decreto, Maquena, presidente de la AFP. Más del 10% de los ahorros previsionales de la gente cuando estaba en plena dictadura, ¿cierto? Después del terremoto de la o sea, parece que ahora les vino el ataque de histeria a la derecha, todos enloquecidos, enyehuecidos, Javier, enyehuecida la derecha, con una cuestión que ustedes mismos hicieron durante la dictadura. Tú no, porque no habías nacido, eras muy niño, pero que la dictadura hizo y que luego los propios senadores de Renovación Nacional propusieron hacer hace poco tiempo atrás, durante este periodo, digamos, desde el año 2000 en adelante. Pamela, Javier, Pamela, volvemos a hablar contigo. En un rato vamos a tratar de ordenarnos en la pauta, porque a las 9:30 teníamos que entrar con nuestros invitados, pero te agradecemos la deferencia de haber conversado con nosotros. A ver si más tarde enganchamos, bueno, con Lucho. Encantada, porque vamos a estar en el Congreso y ahí ya estamos con pantalla completa. Ahí sí, con nuestros invitados, con cara larga algunos. Ahí está, estamos al aire todos, ¿eh? Ahí estamos al aire. Está Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, está con nosotros Karin Luk también, que es diputada de la República, y también está con nosotros el ex ministro, de varias carteras, ex ministro de varias carteras, Nicolás Eizaguirre con nosotros, y se queda con nosotros Javier Macaya, que está desde la casa, Monse. A ver, quizás sería interesante comenzar por Nicolás Eizaguirre. Cuando escucha los argumentos de cada una de las partes, ¿cuáles de esos argumentos para usted son razonables? ¿Qué rescata, ministro Eizaguirre, de esta iniciativa de retirar el 10% de la AFP? ¿Y qué rescata de lo que plantea hoy día el gobierno, que hay un instrumento que sería mejor, un plan que sería mejor, que sería presentado hoy día? ¿Por dónde va para usted la solución? Ya que no está, se lo pregunto porque tenemos una discusión súper apasionada, tenemos una discusión también con argumentos muy distintos, y sería interesante que hoy día alguien que no va a votar nos dijera cuál es lo rescatable de cada uno de los proyectos finalmente. Hola, Montserrat. Bueno, con un poquito de serenidad. Hola, Julio. Hola, ¿cómo están? Lo primero que yo quisiera decir es algo que es obvio. La gente no tiene la culpa de lo que está pasando. No fueron a la feria en Wuhan, tampoco tuvieron participación alguna en una estrategia sanitaria tan fracasada que nos tiene como el 6º país con más contagios del mundo, en circunstancias que en población somos el 62. Y producto de eso hubo que hacer una cuarentena leonina. La gente no puede trabajar, no puede tener ingresos, y por tanto tiene que buscar alguna forma de sobrevivir. Y la gente no tiene la culpa. Entonces a mí me parece que si el Estado, en buena hora, aunque tardía, declara estas cuarentenas totales y la gente no se puede ganar la vida, el Estado tiene que ser el que provea a las familias, porque la familia chilena en su enormidad tiene grandes deudas y muy pocos ahorros. Por tanto, a mí no me gusta ni que tengan menos ahorros ni que tengan más deuda, porque eso significa que cada uno se va a bancar de algo de lo que no tiene la culpa. Entonces, para mí la solución tiene que partir porque tengamos un IFE actual realmente universal. O sea, todo aquel que le ha bajado su plata mensual por abajo de un cierto nivel, como familia, algo más alto, que fue lo que nosotros habíamos planteado, digamos 500.000 pesos para una familia de 4 personas, el Estado le complemente la diferencia. Con eso tenemos solucionado, si miramos el problema de la familia, el tema de comer, digamos, de los gastos habituales de un mes. Pero además esa gente puede tener deudas que se le están venciendo. Y por tanto, creo que, y eso no es difícil, el Estado debiera dar una garantía para que se reprogramen todas las deudas. Las deudas entran en hibernación.
Por tanto, se pagan cuando esto termine porque esto va a ser transitorio. Todavía nos queda un elemento, que es que hay gente de clase media cuyos ingresos pueden haber caído muy fuerte y tienen que hacer ciertos gastos porque no se pueden ajustar todavía a estos 500.000 pesos. Entonces, como circunstancia excepcional, yo creo que podríamos tratar de buscar un equilibrio en que en aquellos casos, solo en aquellos casos donde ha habido una caída de ingresos muy significativa, entendiendo que por debajo de 500.000 pesos, hasta 500.000 pesos los pone el Estado, y el Estado le da garantía para que se reprogramen todas las deudas. Bueno, hay temas como los arriendos, las colegiaturas, donde podríamos tener alguna combinación de algún crédito blando o algún retiro más acotado de ahorros previsionales. Pero entiendo que tiene que ser limitado, como se ha hecho en otras partes del mundo, tanto en monto como a aquellos que estrictamente les ha caído muy fuertemente los ingresos. Ya, es decir, condicionar el retiro a ciertas situaciones más específicas de hoy día, este 10% de ahorro general que plantea la reforma constitucional. Le quiero preguntar una cosa, después ahondamos sobre esta propuesta que tiene. Planteamos un rato acá en el programa, ¿qué esfuerzo realmente está haciendo el sector privado? Estamos hablando de los grupos económicos que en Chile finalmente tienen una red que tiene que ver que los dueños de bancos son también dueños de la AFP, que están vinculados al retail. ¿Qué esfuerzo, qué contribución está haciendo hoy día el sector privado para paliar esta crisis? Porque se está esperando justamente, es decir, el tema, es decir, de alguna manera, el congelamiento del pago de las deudas. Es algo que se lo puede exigir el Estado, como dice usted, que no lo ha hecho hasta el minuto, son acuerdos nomás. Pero ¿en qué medida aquí también el sector privado está en deuda y podría estar adelantándose en no acogotar a la gente con el pago de cada una de las cuotas? En marzo se estableció esto de prorrogar 3 meses el crédito hipotecario. Se lo dieron a poca gente. Y eso ya se venció, ya pasaron los 3 meses. Entonces aquí hay retail, acá hay supermercado, acá hay la banca que podría ser justamente un aporte por su cuenta y tratar de librar de este peso y de esta carga a la familia en el día de hoy. Tiene toda la razón, Monse, lo habíamos comentado hace unos días atrás. Yo creo que el cobro de deudas tiene que quedar en estado de hibernación. Y por tanto el Estado tiene que, junto con los acreedores principales, que son los bancos y algunas casas comerciales, entrar con un esquema de garantía, pero que los acreedores se muestren disponibles, y no voluntariamente, sino que son la base de estas garantías y son la base de muchos instrumentos de presión que tiene el Estado para realmente postergar estas deudas, como lo hace cualquier familia o país que está pasando por un problema transitorio. Por tanto, no puede haber pago de deudas durante la época de cuarentena y pandemia más agudo, pero aún así, incluso si usted no paga deudas, tiene problemas de gastos habituales, como el arriendo, la deuda hipotecaria, que es el arriendo en el fondo, o colegiatura, y para eso yo creo que hay que buscar algún mecanismo flexible, solo en el caso en que han habido caídas muy fuertes de ingresos de algún tipo de crédito adicional. Ahora, ojo, si ponemos el IFE en 500.000 pesos, esto no va a ser universal, no va a ser un problema para la clase baja y la clase media baja, va a ser un problema para la clase media y media alta, en cuyo caso le doy esta fórmula alternativa. Claro, es que lo que pasa es que una cosa es la deuda y otra cosa son los intereses, Nicolás. Eso es lo que pareciera ser por lo menos cuestionable, ¿no? Que en una época de pandemia se acumulen intereses sobre tarjetas que la gente utiliza para comer, intereses sobre tarjetas, sobre créditos que la gente no puede salir a trabajar, no es que no quiera pagar, digamos, en ese mes, sino es que el Estado le está pidiendo, por favor, que se quede en la casa, y por lo tanto el Estado indirectamente le quita las herramientas para poder pagar esos compromisos, les vamos a llamar, esos compromisos que tienen. Eso es exactamente lo que estoy señalando, Julio. Usted tiene toda la razón. Cuando yo hablo de hibernación de deudas, me estoy refiriendo a que se posterguen sin intereses, obviamente. Claro. Sí, claro, es que ahí hay un tema, porque finalmente si se planteara eso, lo interesante sería, Nicolás, que fuera algo para que cada persona no tuviera que negociar individualmente, porque ese ha sido uno de los problemas de estos instrumentos, que cada persona no tuviera que negociar individualmente con la casa comercial, con el banco, incluso con la tarjeta vinculada al supermercado, que le hibernen su deuda,
Si cada persona tiene que negociar con cada una de las entidades, esto es un cuento de nunca acabar. ¿En qué medida debiera ser una política que se aplica a toda la gente y es voluntario si la toma o no la toma? Pero que no se rasque con sus propias uñas y que no dependa del Ejecutivo de Cuentas, que no dependa de sus antecedentes en el banco, sino que sea una política general. ¿Eso es posible? Toda la razón, Monse, precisamente lo que estoy señalando. Si vamos a ir deudor por deudor, esto no termina nunca. Entonces, si el Estado pone garantías y además fuerza a través de disposiciones reglamentarias que tiene, y las deudas entran en hibernación, digamos, automáticamente a la gente se le prorrogan las deudas. Ahora, el que quiera pagar, obviamente puede pagar, pero tal como yo estoy diciendo que el IFE tiene que ser universal, o sea, usted no tiene que presentar ningún papel, solamente decir una declaración jurada que está con rentas debajo de 500.000 pesos, automáticamente le llega el cheque a la familia, automáticamente se le posterga la deuda. ¿Y por qué no se ha hecho eso respecto a lo que le estamos planteando a las deudas y los privados y los grandes conglomerados que tienen las AFP, que tienen los supermercados, que tienen? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué el gobierno Porque hemos estado en un estado de negación. Pero, Monse, cuando en marzo y abril se decía que los contagios iban a llegar a lo sumo a 20.000 y estamos con sobre 300.000. Es demasiado evidente que hemos estado con un negacionismo realmente que linda en lo absurdo. Entonces también hemos negado la realidad económica de la familia. Ahora hemos llegado a un punto crítico. Mañana hay una votación muy importante. Bueno, tenemos algunas horas todavía para progresar. Pero bajo este modelo que yo creo que la palabra es voluntad, ¿no? Faltado voluntad de distintos sectores para poder ponerse en los pies de la gente, Nicolás. Hay un tema que tiene que ver con qué va a pasar con esa plata si la gente retirara el dinero de la AFP, con esos 18.000 millones que dicen que se van a sacar. La gente los va a guardar en el colchón, los va a botar a la basura. No entran en nuestro sistema financiero, no van a ayudar a la gente también a pagar sus deudas a las mismas bancas, a ir a comprar a los mismos retail, supermercados, a hacer sus compras, su tranquilidad, que cada persona sabe dónde debe, digamos, dónde tiene un compromiso. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Ese dinero no activa, no le da dinamismo a la economía? ¿O ese dinero es como que se pierde? No se pierde en el sentido que usted señala, Julio, muy bien, pero el hecho es que ya sea que tome el préstamo que ofrece el gobierno o que gira sus ahorros en los fondos de pensiones, la gente va a quedar más pobre de manera permanente, y eso es lo que es absurdo. Yo por eso creo que tanto el préstamo como el retiro debieran ser acotados y solamente para aquellos que hayan tenido una caída significativa de ingreso, porque en esos casos uno presumiblemente, ¿cierto? Si que ha habido caída significativa y está muy por arriba de 500.000, esas personas van a poder recuperarse más adelante. Karen, una pregunta, Nicolás, es que para que luego se lo responda Karen. ¿Cuáles serían, porque usted ha dicho que no es el instrumento preferible el retiro del 10%, pero acaba de decir que bajo ciertas condiciones o con ciertas condicionantes estaría de acuerdo con este retiro? ¿Cuáles serían las condicionantes? Es que, Monse, le insisto, más allá del problema de la diferencial de intereses que había señalado el diputado Macaya, que tanto tomar un préstamo por la tesorería como ha ofrecido el gobierno, cuanto bajar los ahorros en los fondos provisionales tiene el mismo efecto. La gente queda más pobre de manera permanente, tienen menos activos netos, más deuda o menos ahorro. Entonces, para mí eso, dado que la culpa no es de la gente, tiene que ser excepcional. A casos efectivamente donde ha habido una caída de ingresos muy significativa y que la persona no se puede ajustar, ¿cierto?, a estos 500.000 pesos que propongo como IFE universal. Ya, es decir, en algún sector hoy día de los afectados, ¿usted estaría de acuerdo con el retiro de parte de los fondos de pensión? En ciertas circunstancias. Pero me parece que tendría que ser algo inferior a esos 5 millones, que me parece mucho. Es mucho más fácil reprogramar deudas que estar girando 5 millones.
Y como en otros países del mundo, tiene que ser contingente a que las personas demostrablemente hayan tenido una pérdida de ingresos muy significativa, entendiendo que el Estado les va a dar un piso de 500.000 pesos. Queremos darle la bienvenida, también estamos con la diputada Karin Luque, estamos con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, sigue con nosotros Javier Macaya. Diputada, buenos días. ¿Qué piensa usted respecto al planteamiento de Nicolás Izaguirre? Buenos días a todos, buenos días, Monserrat. A ver, yo creo que todos coincidimos que nadie quiere tocar los ahorros de la gente. Nosotros precisamente es lo que le hemos pedido al gobierno, tanto la UDI, Renovación, Evópolis como Chile Vamos, precisamente que suba los rangos, sobre todo del IFE, que al final transferencias directas, porque al final lo que está pasando es que nos estamos demorando mucho. Y ese es el grave problema. El IFE, cuando tiene que llegar la ficha de protección, o sea, la ficha de protección social que se llama antiguamente, tiene que pasar todavía por la municipalidad para que las valide. Es una serie que nos demoramos mucho tiempo. Lo que nosotros estamos pidiendo, y lo ideal es que la gente necesita plata hoy día, no en un mes más ni 2 meses más, y con el retiro de AFP que todo el mundo dice que le va a llegar hoy día, tampoco le va a llegar hoy día, le va a llegar a lo menos en más de un mes. Entonces tampoco es la solución. Lo que nosotros pedimos es que el Estado es el que se tiene que endeudar precisamente para aliviar a la gente. Y esperamos hoy día que los anuncios que hace el presidente sean mejores de todo lo que ya le hemos pedido a todos los partidos de Chile Vamos. Yo creo que ahí va la solución, yo creo que tenemos que llegar ahí. Ejemplo, también tenemos un tema de las contribuciones. Hay mucha gente que tampoco ha tenido podido pagar las contribuciones, que es al final plata que se le paga al Estado. ¿Ya? Y ya hay casos que más encima los han llamado para que los paguen. Entonces hay una serie de cosas que tenemos que buscar y solucionar, pero no sacamos nada peleándonos ni por la tele, ni mucho menos, ni discutiendo, ni bailando, ni haciendo show. Yo creo que acá hay que ser serios, conversar y subir el debate, como decía Javier. Yo creo que acá nadie de los 150 parlamentarios, los senadores y mucha gente que está en terreno, los alcaldes, concejales, nadie quiere que la gente sufra, ni mucho menos. Todos queremos que le llegue lo antes posible la ayuda. Y en eso hemos estado conversando con el gobierno, en muchas reuniones con el ministro de Hacienda y con todos los ministros involucrados. Entonces, eso es lo que necesitamos y esperamos que hoy día el presidente haga los anuncios correspondientes para que le llegue directo y rápido a la gente. Nosotros necesitamos eso. Que nos demoramos, es verdad, nos demoramos, pero las discusiones también en el Parlamento también se están demorando y eso no puede ser. No puede ser que sigamos discutiendo todo el rato y no hagamos las cosas rápido también. Diputada, y para subir el nivel al debate, tengo 2 preguntas. La primera, en un país donde la desconfianza está instalada de los ciudadanos hacia su gobierno y hacia su clase política, ¿cómo le aseguramos con esto el acceso a la gente? Porque el tema de la AFP no solo tiene el atractivo del dinero, sino que tiene un atractivo del acceso. Sin boletas, sin papeles, sin IVA, sin cuestiones de no pagos. O sea, entonces, ¿cómo el acceso? ¿Cómo hacer el acceso? ¿Cómo se le asegura que todos los chilenos van a tener acceso a eso, con estos beneficios? Y segundo, ¿por qué cree usted, si todos tienen tan buena voluntad y todos quieren que le llegue el dinero a la gente, que estemos en julio y no haya llegado? ¿Qué pasó? Porque nos seguimos tramitando. Ojo, veamos el tema cuando tramitamos el IFE 1 y el IFE 2, se demoraron las negociaciones y que no vamos a aprobar. En el Senado de repente el proyecto, ojo, la reforma de pensiones, que podríamos tenerla ya efectiva, donde también se había negociado un retiro para ciertos porcentajes y cierta cantidad de personas, sigue durmiendo en el Senado y ahí está. ¿Ya? Entonces, hay muchos proyectos que de repente son muy ágiles y de repente en el Senado o en la Cámara se alargan. Y sí, pero parece que no ha sido... Perdón, pero para poner el acento y donde está la discusión, parece que el problema no ha sido de la discusión de los proyectos, el problema ha sido que recién se está sacando la plata que quizás debería haberse sacado antes, ¿no? Porque esto recién todavía ni lo anuncian, digamos, no creo que haya tenido problema de discusión si no lo anuncian, digamos. A ver, yo creo que todo, y lo dijo Javier también, y lo hemos dicho todos, hemos llegado tarde, es verdad, nos costó, digamos, sacar la plata a la calle, pero yo creo que la gente en el minuto, yo conozco varias personas que sí les ha llegado. ¿Y por qué costó, Karin? ¿Y por qué costó, diputada? Porque yo creo que se pensó en algún minuto que esto iba a ser más corto como se planteó, y después se pensó en muchos casos que esto iba a ser más restringido, que no iba a durar tanto. Yo creo que hubo problemas de... ¿Y quién pensó eso? Yo creo que hay que analizarlo ya cuando termine. ¿Y por qué pensaron? ¿Por qué se pensó eso? Que iba a ser más corto y todo si estábamos en medio de una pandemia, digamos.
Ojo, cuando estábamos al principio estábamos tan bien, se decía o se veía que íbamos bien, se pusieron algunos problemas, pero bueno, a ver, yo creo que lo peor ya está, ya sucedió, lo que hay que ponerse las pilas ahora, full, y hacerlo ahora. Yo creo que seguir analizando, yo creo que los mea culpa, yo creo que se han hecho en muchas partes, nosotros también hemos hecho varios mea culpa. No entendiendo por qué el 13 de julio, yo creo que estamos entendiendo, es súper importante entender el 13 de julio, por qué estamos hablando de esto, porque cuando detrás de todo esto está el tema de la AFP, es porque hay una crisis de confianza y se espera un instrumento personal más que un instrumento que venga ahí y hay que recuperar esa confianza. Yo estoy de acuerdo con usted que hay que recuperar la confianza y estoy de acuerdo con usted que la última medida debería ser sacar los ahorros de la gente, pero en este problema de confianza también está el tema del acceso. Por eso le preguntaba en primer lugar lo del acceso. ¿Cómo la gente se va a asegurar que va a tener acceso a estos beneficios? ¿Van a ser universales con su RUT solamente? Nosotros estamos pidiendo, se ha pedido que ojalá lo más rápido posible que le llegue directo a la persona y con transferencias directas, como se hizo, ejemplo, con el tema de los honorarios, que le llegó a los 3, 4, 5 días ya se estaba depositando. ¿Ya? Esa es la idea, que sea rápido y claro para todos. Lo más posible, y se está hablando que nosotros habíamos pedido un IFE que solamente las personas que llenen la ficha, el registro social de hogares, listo, se le entrega el tiro, no pase por la evaluación económica ni mucho más, y se le entregue directo con sus datos y se le entregue a transferencias directas. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy día para la gente. Justamente le queremos preguntar a eso a Fuad Chahín. Estamos en una carrera contra el tiempo, Fuad. Más allá, estamos con todos los tiempos parlamentarios, que sabemos que no son expeditos, y estamos con un gobierno que todavía no presenta su plan o su propuesta definitiva para la clase media. ¿Cuánto tiempo, y realistamente se lo pregunto como líder político, la gente qué tiene que hoy día entender? ¿La primera plata que le va a llegar al bolsillo es recién en un mes más? ¿Ese es el cálculo realista hoy día? Sea la vía que sea. Lamentablemente, Montserrat, yo creo que eso es cierto. Tenemos a un gobierno que ha llegado tarde a todo. Llegó 3 meses tarde a un IFE 2.0, que de alguna manera es una respuesta más sustantiva a la realidad que estaban viviendo los chilenos. Llegó 100 días tarde a buscar una solución para el postnatal de emergencia, ¿no es cierto?, a través del acuerdo que se alcanzó. Y hoy día la verdad es que nuevamente está llegando tarde con la clase media, al menos 4 meses. Y además todas las propuestas, todas las alternativas que plantea el gobierno tienen un problema. Un conjunto de requisitos, de condiciones que empiezan a dejar a mucha gente afuera, mucha gente al margen. Y la clase media está caracterizada porque es muy heterogénea, es muy diversa, y por eso que tenemos que tener un acceso universal, simple, poco burocrático. Yo tampoco entiendo que el gobierno siga en esta lógica de conversar los proyectos solo con Chile Vamos cuando son minoría, cuando tiene que llegar a acuerdos. Cada vez que el gobierno se ha sentado a conversar con la oposición, hemos logrado concordar propuestas que son mucho más razonables para poder responder al problema que afecta a la familia. Y aquí nuevamente el gobierno sigue sin conversar, sin concordar, y las familias siguen esperando. Yo creo que ese es el problema que tenemos, un gobierno desconectado de la realidad, que además gobierna contra el sentido común. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Mire, el retiro del 10% es la última alternativa, la última ratio, pero cuando hay personas a las que no le llega, ni le van a llegar ninguno de los instrumentos ni alternativas que plantean el gobierno, bueno, tenemos que darle una opción. No podemos dejarlo con las manos amarradas cuando ven que empiezan a perder el poco capital que han logrado, el auto, que muchas veces es su fuente de trabajo, la vivienda, no pueden pagar el ahorro, el arriendo. Muchos de ellos también pagan colegiatura y empiezan entonces a sentirse que el agua ya no solo la tienen hasta el cuello, sino que están prácticamente asfixiados y el Estado no responde. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Algo muy sencillo. Mire, que la gente pueda elegir. No hay nada más soberbio que pretender que los técnicos, por muy calificados que sean, o los políticos, por muy conectados con la realidad que estén, ¿no es cierto?, tengan mejor capacidad de decidir lo que es mejor para la persona que el ciudadano mismo. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Por lo tanto, si tenemos opciones de créditos blandos, con subsidios, ¿no es cierto?, del Estado en el capital, sin intereses, con determinados requisitos, y si es que a alguien le conviene esa opción, que la pueda escoger. Si es que alguien tiene acceso al IFE, bueno, por cierto que es una transferencia directa, si es que podemos hacer crecer el IFE, es buena hora. Pero si es que alguien
ninguno de esos instrumentos le resuelve el problema, no es la alternativa, no cumple con los requisitos para poder acceder a ellos, que pueda utilizar parte de sus ahorros, de su propiedad. Pero resulta que aquí algunos derechamente con un tema dogmático dicen por ningún motivo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados de que el ahorro de los trabajadores se utilice para poder salvar a las grandes empresas en riesgo. Hoy día este mismo gobierno, que le da un portazo a la posibilidad de que los trabajadores, que los cotizantes puedan utilizar parte de sus ahorros para poder salvar a su familia, está impulsando en el Senado un proyecto que permite eliminar la calificación de riesgo para que las empresas puedan recibir plata de la AFP. Es decir, que plata de los trabajadores pueda ir a salvar grandes empresas en riesgo. ¿Por qué? Porque cuando caen estas empresas pierden los trabajadores. Ahí les da lo mismo a la derecha, pero cuando efectivamente se puede salvar a la familia, se puede salvar a la clase media, y hoy día le damos una señal de compromiso con ellos, que no se sientan abandonados, bueno, ahí ellos cierran todas las puertas. ¿Qué es lo que yo quisiera de nuestros técnicos? Que hoy día nos ayudaran a poder construir la mejor solución técnicamente posible para poder permitir que parte de estos recursos puedan ir destinados, ¿no es cierto?, a aliviarle la vida a tantas familias, en lugar de seguir manteniendo un dogmatismo de decir esto no se puede, cuando la realidad indica que cualquiera de las medidas que se están analizando y las que se han implementado dejan una enorme cantidad de chilenas y chilenos fuera del apoyo del Estado. Vamos a la pausa, a la vuelta vamos a estar con imágenes en directo de lo que pasa en el Congreso Nacional, donde hoy día se discute, y en la Cámara de Diputados. El gobierno, si Nicolás Izaguirre o Fachay no hubiesen visto al gobierno, a toda la clase política empujando medidas como la que plantea hoy día Nicolás, a lo mejor le hubiesen dicho al gobierno que había falta de foco, porque evidentemente la preocupación inicial tenían que ser, y como es generalmente en la aplicación de políticas públicas, son los más vulnerables. Eso es lo que teníamos en vista, el diagnóstico incorrecto. Obviamente estamos enfrentando una situación que es absolutamente inédita, que no habíamos enfrentado en nuestra historia, y el foco estuvo puesto en los más vulnerables, y eso fue efectivo con la aplicación del IFE, poca plata, con lo que fue la ley de protección al empleo, que se le inyectaron 2.000 millones de dólares al fondo de seguridad del seguro de cesantía. O sea, se han entregado cajas de mercadería, pero por supuesto, Julio, en esto el diagnóstico se quedó corto, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Ahora, si la respuesta a ese diagnóstico que se quedó corto es desoír lo que dicen los economistas desde el Frente Amplio hasta los últimos ministros de Hacienda de Chile en esta propuesta, que solamente se está traspasando el 87% de lo que piensa Chile a una discusión legislativa, yo creo que no estamos cumpliendo con nuestro rol como políticos. Yo creo que hoy día nosotros tenemos una responsabilidad distinta de procesar esto, y solamente con un comentario, Julio César, que creo que es importante. Esta discusión yo reconozco como parlamentario de gobierno que llegó para quedarse. La discusión del 10% es una discusión que ya está instalada. Yo no tengo ninguna duda de que es una discusión que va a tener que ser parte de la reforma previsional. Yo solamente, y se lo mencioné delante Pamela Giles, la discusión del 10%, así como algunos tratan de ver esto polarizadamente entre buenos y malos, los que defienden a la AFP y los que se ponen en el lugar de los chilenos, yo solamente te digo que lo propusieron las propias AFP el año 2015 a propósito de la Comisión Bravo, cuando se estaba discutiendo la reforma integral de pensiones. Yo no creo que esta sea una discusión que se pueda pasar por alto, a la que se le pueda hacer el quite, y yo no tengo ninguna duda que en una discusión reflexiva, con la pausa necesaria en materia de pensiones, esto va a ser parte de esa discusión. Si el problema es que hoy día necesitamos soluciones urgentes para este momento, lo decían, y creo que concordarán todos, los tiempos legislativos no dan para las soluciones para la clase media que necesitamos hoy día, no mañana, no en 2 meses más, que son los tiempos del Parlamento. Y por eso lo que va a anunciar el presidente en unos minutos más tiene que ser lo que ponga de cabeza el Parlamento hasta que lo despachemos mañana, tarde, noche, en los próximos días, para encontrar una solución para una clase media que hace 4 meses atrás no era parte del diagnóstico, y todos hubiesen dicho, bueno, ¿qué está haciendo este gobierno poniendo plata para la clase media que en general ha tenido la capacidad para salir solo adelante de este tipo de situaciones? Han pasado 4 meses, no tienen esa capacidad, y es lo importante hoy día que seamos capaces de responder con las soluciones adecuadas, Julio. Javier, es que lo que yo te quería plantear era, creo como ciudadano, que otro aspecto que la política tiene que preguntarse: ¿por qué 9 de cada 10 chilenos quieren retirar sus fondos?
Está claro que vamos a tener que dar una discusión adelante, no solamente de las pensiones, sino del país que queremos. Hay un plebiscito, podría ganar el sí, el apruebo ese plebiscito y habría una nueva constitución que tendríamos que reescribir todos los chilenos. El país está abierto, vamos a salir de la pandemia y vamos a seguir con la discusión política. Ustedes, los parlamentarios, nuestra clase política va a seguir siendo protagonista, ¿no es cierto?, de la agenda del país. Pero la pregunta es, ¿por qué 9 de cada 10 chilenos ve ahí la solución de sus problemas? ¿Qué es lo que hay ahí, no es cierto, que no ha sido resuelto hasta ahora por ningún beneficio? Y me atrevo, perdón, Javier, a ponerte un pie en la conversación, que es el acceso. Parece que la gente de clase media y la gente de clase media baja tiene problemas con los requisitos, tiene problemas con las condiciones, tiene problemas con reunir antecedentes que no tienen a mano y que además no saben buscar. He escrito todos en un listado todo lo que la gente me dice y se pone frente a un computador ante la expectativa de un frustrante salir rechazado. Toda esa situación que vive, que no es solo económica, sino que es psicológica, que si cambia algo en su ficha, a los 30 días está el cambio, como a los 60 días está la respuesta, que probablemente será negativa para muchas de estas personas, ¿no es cierto? Hay un foco ahí hay un lugar que la gente ya no quiere más, no quiere pasar. Sí. Y yo creo que ahí puede haber una respuesta de por qué 9 de cada 10 personas creen en este mecanismo y no en otro. No sé cómo lo ve usted. Yo comparto, Julio César, contigo, como ciudadanos que somos todos, como personas que nos ponemos todos en el lugar, cada uno con su diagnóstico, obviamente, y con su solución. Acá no hay algunos que empaticen más o menos con el dolor que están sufriendo millones de chilenos. Yo te digo, yo lo entiendo, porque son chilenos que han estado toda su vida acostumbrados a ellos rascarse con sus propias uñas, como se dice y se ha ocupado tanto esta jerga en estos últimos días, rascarse con sus propias uñas para mandar a sus cabros al colegio, a la universidad, para comprarse su autito, para sacar el hipotecario para la casa. O sea, y hoy día esas soluciones que ellos buscaron siempre rascándose con sus propias uñas, levantándose temprano, acostándose tarde, trabajando como lo hace la clase media, que es la que ha sacado adelante este país, no son suficientes para salir adelante el momento en el que están. Y efectivamente, todas las soluciones que antes buscaban a través de los créditos, del trabajo que hoy día escasea, no están al alcance de la mano, y es el Estado el que tiene que echarle una mano. Y ahí es donde entramos en una contradicción ideológica. Yo me imagino que Fuad y Nicolás también la van a compartir. Le seguimos diciendo que se rasquen con sus propias uñas con pensiones que son malas, y a las pensiones les falta plata. Si hay algo que teníamos un diagnóstico en la sociedad y en la política en los últimos años, que a las pensiones les falta plata. Y obviamente ven, y como están acostumbrados culturalmente, tienen dentro de su modo de vida salvarse solos con su propio esfuerzo y con sus propios recursos, no le creen a un Estado que además tú tienes un punto, Julio César, que está siendo burocrático, que tienen que sacar un papel, que tienen que meterse con no sé cuál requisito, que no lo cumplen, y obviamente ahí entra la desesperación, porque dicen, el Estado no me va a ayudar porque me está pidiendo papeles para puro mandarme a dar la vuelta al compra huevos. Y ahí es donde yo comparto con Nicolás. Hay un estudio de una fundación que no recuerdo ahora, que la mitad de las pymes llegaban al mesón. Le pedían unos papeles en el Fogavi que llegaban al mesón y se tenían que devolver, porque ya no, ahí terminaba su trámite, digamos. Ni siquiera pasaban a hacer... Y eso le está pasando a millones de personas que hoy día, se meten a la página web del IFE y dicen, oye, le piden este requisito, la ficha de protección. O sea, evidentemente las herramientas no han funcionado, y el diagnóstico que originalmente estaba encauzado y focalizado en un momento inédito, no para Chile, sino para la historia de la humanidad, en un momento que es el más complejo en materia sanitaria y económica que hemos vivido en 100 años, que en un comienzo pensamos, aquí vamos a focalizar los esfuerzos en los más vulnerables, se quedó corto. Y necesitamos ver cómo somos capaces de ayudar a la clase media. Yo espero, ahí lo veo con ansia y con altas expectativas, que el anuncio que haga el presidente en unos minutos más tenga la capacidad de encauzar esta discusión diciendo, a ver, el 10% sí llegó para quedarse, ahí digámoslo de verdad. Creo que yo no creo que esta sea una discusión a la cual uno le pueda hacer un atajo, pero yo espero que se haga en forma pausada, reflexiva. Acá hay un antecedente que yo no sé si Julio César ustedes lo dijeron. Javier, el 10%, danos un minutito. Vamos a seguir de inmediato con esta conversación, vamos a seguir con todo, conociendo sus puntos de vista, pero que teníamos una entrevista también concertada, son las 10:34, para hablar del Avifavir. Este es un antiviral ruso
Y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, entonces señala que este medicamento podría ser y estar a precio accesible, que se puede obtener y que justamente él lo ofrece para el tratamiento del coronavirus. Asociación de Farmacias Populares va a importar este medicamento ruso para el coronavirus. Le damos la bienvenida al alcalde de Recoleta.